Entonces, déjame contarte lo que me pasó. Era un típico día de verano en mi pueblo, un lugar tan tranquilo que casi podrías escuchar el viento susurrar entre los árboles. Pero ese verano todo cambió. Unas semanas antes de nuestro festival anual, apareció esta enorme carpa de circo en las afueras del pueblo. Nadie sabía cómo llegó allí. Simplemente apareció de la noche a la mañana. Lo más inquietante era el cartel que anunciaba el acto principal: el payaso del medianoche. Desde el principio, algo en ese payaso me daba escalofríos. No era como los payasos de los que uno se ríe. Este tenía una sonrisa demasiado amplia, como si estuviera pintada con un pincel cargado de oscuridad, y unos ojos que parecían vacíos de alegría. El día del festival era un hervidero de gente. Había música, juegos, algodón de azúcar, la típica alegría de feria. Pero conforme se acercaba la medianoche, un silencio extraño comenzó a caer sobre el pueblo. Los niños, esos pequeños seres que siempre encuentran magia en todo, empezaron a hablar de cómo el payaso se les aparecía en sueños, invitándolos a su espectáculo a medianoche. Los adultos, incluido yo, nos reíamos de esas historias. ¿Qué más podríamos hacer? Entonces llegó la hora del espectáculo. La carpa estaba a reventar. El payaso salió al escenario y, te juro, el aire se volvió frío. Comenzó con trucos normales, pero poco a poco se fueron tornando más extraños, más imposibles. Y entonces, justo a medianoche, pasó algo que me heló la sangre. Personas empezaron a desaparecer. Sí, como suena. Estaban ahí un segundo y al siguiente sus asientos estaban vacíos. Nadie más parecía darse cuenta, excepto yo. Estaba paralizado, no sabía si gritar o correr. Cuando finalmente pude moverme, salí de esa carpa como si el mismo diablo estuviera detrás de mí. Llegué a casa, cerré con llave y me prometí a mí mismo no volver a hablar de lo que había visto. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa del payaso y una voz en mi cabeza susurrando: la función debe continuar, y ahora te lo cuento a ti, porque desde esa noche sé que hay cosas en este mundo que son demasiado oscuras para ignorarlas. Después de esa noche en la carpa del circo, el pueblo no volvió a ser el mismo. Durante los días siguientes, todo parecía normal, pero había una tensión en el aire, como una promesa silenciosa de algo por venir. Los adultos evitaban hablar de lo ocurrido, pero los niños, ellos no podían dejar de susurrar sobre el payaso del medianoche. La verdad es que yo también estaba obsesionado. No podía quitarme de la cabeza las desapariciones y esa sonrisa siniestra. Así que empecé a investigar. Hablé con los vecinos, pregunté a los niños sobre sus sueños. Todos describían al payaso de la misma manera, sus ojos vacíos, su sonrisa torcida, y siempre la misma invitación: ven al espectáculo a medianoche. Una noche, mientras caminaba por el pueblo intentando despejar mi mente, me encontré con un grupo de adolescentes. Ellos también estaban inquietos, hablando sobre el payaso. Uno de ellos, Lucas, dijo que su hermanita no paraba de hablar del payaso desde el festival. Incluso había empezado a dibujarlo, siempre con esa misma sonrisa extraña. Decidimos juntarnos esa noche en mi casa para tratar de entender qué estaba pasando. Todos compartimos historias similares y la preocupación crecía. Entonces, uno de los chicos, Marco, sacó una grabadora. Dijo que había grabado parte del espectáculo. Al principio, solo se oía la voz del payaso, pero luego, en medio de la grabación, una voz distorsionada se coló. Decía algo en un idioma que ninguno de nosotros entendía, pero el tono era amenazador, helador. En ese momento, todos coincidimos en que algo maléfico estaba sucediendo. El payaso del medianoche no era solo un acto de circo, era algo más, algo oscuro y peligroso. Nos miramos unos a otros, sabiendo que teníamos que hacer algo. No podíamos dejar que esto siguiera pasando. Así que allí, en mi sala de estar, con el miedo apretándonos el pecho,
Hicimos un pacto. Íbamos a descubrir que era realmente el payaso del medianoche y cómo detenerlo. Lo que no sabíamos era que estábamos a punto de adentrarnos en un misterio mucho más profundo y aterrador de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Esa noche, después de que los chicos se fueron, me quedé despierto, pensando en nuestro pacto. Sabía que teníamos que actuar rápido. La siguiente actuación del payaso del medianoche era en 2 días, y si queríamos detenerlo, teníamos que ser astutos. El día del espectáculo, el pueblo estaba extrañamente silencioso. La gente caminaba con una sensación de inquietud en el aire. Yo me dirigí a la carpa temprano, esperando poder investigar antes de que comenzara el espectáculo. La carpa estaba vacía cuando entré. El escenario, con sus cortinas rojas desgastadas, tenía un aire amenazador. Caminé hacia el escenario, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia un abismo. Fue entonces cuando lo vi, un diario viejo tirado en una esquina. Lo recogí y empecé a leer. Hablaba del origen del payaso del medianoche, de cómo había sido una vez un payaso normal, querido por todos, hasta que un trágico accidente en el escenario lo transformó en algo oscuro y retorcido. Mientras leía, escuché un sonido detrás de mí. Me volteé y ahí estaba él, el payaso del medianoche, mirándome con sus ojos vacíos. «Esperaba que vinieras», dijo con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Me paralicé. Él se acercó. Su sonrisa se ensanchaba más y más. Habló de sus planes, de cómo cada actuación le daba más poder, alimentándose del miedo de la audiencia. Justo cuando pensé que iba a atacarme, los chicos entraron, gritando y distrayéndolo. Aproveché el momento para escapar, llevándome el diario conmigo. Nos reunimos en un lugar seguro y les conté sobre el diario. Juntos, leímos la historia del payaso, entendiendo que la clave para detenerlo estaba en su pasado. Esa noche, mientras el pueblo se reunía para el espectáculo, nosotros nos preparábamos para enfrentar al payaso del medianoche. No sabíamos qué nos esperaba, pero estábamos decididos a terminar con su reinado de terror, una vez por todas. Esa noche, con el diario en mano y nuestros corazones latiendo fuerte, nos dirigimos hacia la carpa. El espectáculo del payaso del medianoche estaba a punto de comenzar, y el aire estaba cargado con una mezcla de anticipación y miedo. Nos escondimos cerca del escenario, esperando el momento adecuado para actuar. El espectáculo comenzó como siempre, con trucos y bromas, pero había una tensión palpable en el aire. El payaso parecía aún más siniestro, como si supiera que esta podría ser su última actuación. En el clímax del espectáculo, justo cuando el payaso estaba a punto de realizar su acto más aterrador, saltamos al escenario. El público gritó, pensando que era parte del espectáculo. El payaso, sorprendido por nuestra aparición, perdió por un momento su macabra compostura. Lucas, con más valentía de la que le conocía, comenzó a leer en voz alta del diario. Las palabras parecían tener un efecto en el payaso. Su rostro se contorsionaba con cada verdad revelada. El diario contaba cómo el payaso había sido traicionado y humillado, cómo su amor por el espectáculo se había convertido en una obsesión malsana. Mientras Lucas leía, el resto de nosotros empezamos a desmontar el escenario, buscando el origen del poder del payaso. Encontramos debajo del escenario un conjunto de objetos extraños, amuletos oscuros y fotografías antiguas, fuentes de su poder. Uno por uno los destruimos, y con cada objeto roto, el payaso gritaba, debilitándose. Finalmente, con el último amuleto destruido, el payaso cayó al suelo. Su cuerpo empezó a desvanecerse como si estuviera hecho de niebla. Sus últimas palabras fueron un susurro, una promesa de venganza, antes de desaparecer por completo. El público, al principio en shock, estalló en aplausos, pensando que todo había sido parte del espectáculo más increíble que habían visto.
Nosotros sabíamos la verdad. Habíamos liberado al pueblo del payaso del medianoche. Exhaustos pero aliviados, salimos de la carpa. El amanecer estaba cerca y con él la promesa de un nuevo comienzo. Pero en lo profundo de mi corazón sabía que algunas sombras nunca desaparecen por completo. Después de esa noche, todo parecía haber vuelto a la normalidad en el pueblo. La carpa del circo había desaparecido, como si se la hubiera tragado la tierra, y con ella toda evidencia del payaso del medianoche. La gente empezó a hablar del espectáculo como si hubiera sido solo una actuación impresionante, olvidando las desapariciones y el miedo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Habíamos enfrentado algo real y aterrador, algo que iba más allá de la comprensión humana. Aunque habíamos destruido los amuletos y disipado al payaso, la sensación de inquietud nunca nos dejó del todo. Los días pasaban y cada uno de nosotros lidiaba con lo sucedido a su manera. Lucas se volvió más callado, como si llevara un peso sobre sus hombros. Los demás chicos parecían querer olvidar, sumergiéndose en sus vidas cotidianas. Pero yo no podía dejarlo ir. Seguía investigando, buscando respuestas a preguntas que quizás era mejor no hacer. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, me detuve frente al lugar donde había estado la carpa. No había nada allí, solo un terreno vacío y el eco de recuerdos oscuros. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, casi imperceptible, como llevado por el viento. La voz del payaso, prometiendo venganza. Me di la vuelta, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, hasta que llegué a casa. Esa noche no pude dormir, preguntándome si realmente habíamos derrotado al payaso, o si solo habíamos sido parte de otro de sus retorcidos trucos. Con el amanecer, me di cuenta de que algunas batallas nunca terminan del todo. Habíamos ganado una lucha, pero la guerra contra las sombras que se esconden en los rincones de nuestra realidad y nuestra mente, esa guerra sigue. Y así, aunque el payaso del medianoche ya no esté, su legado de miedo y misterio perdura, recordándonos que la oscuridad siempre está a solo un susurro de distancia.